Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Quemadito Quemadito Podcast. Podcast. El día de hoy, bueno, ya va. Esta es la última película de nuestro reto de ver todas las películas nominadas a los Oscars en 3 categorías: mejor película animada y mejor película internacional. Yes. Dejamos esta para el final para cerrar con broche de oro. ¿Lo dije bien? Ok. No me acuerdo qué fue lo que dijiste la Dije otra vez, de pero... oro de cerrada de broche, una Sí, cosa una así. cosa así. Este, entonces, bueno, esta es la última película de la que vamos a hablar. Vamos a cerrar con broche de oro. Es una película bastante fuerte, devastadora. A los primeros 5 minutos yo estaba llorando. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con The Voice of Hind Rajab. O la voz de Hin Rajab. Exactamente. Bueno, ¿de Adelante, qué se compañera. trata? ¿De qué se trata The Voice of Hind Rajab? Bueno, The Voice of Hind Rajab es un drama, es como un docudrama, Es por un así decirlo. docudrama. Pero no califica para la parte documental, no sé por qué. Porque creo que tiene algunas partes de ficción. Puede ser. Creo que no Creo estoy que es más muy... que todo el formato. Ajá, puede ser el formato de cómo se hizo y cómo se cuenta la historia. Creo que es más que todo porque no son las personas. O sea, las personas afectadas no salen en la película. Claro. O sea, son actores Es que interpretando los hechos. claro, cuando tú ves un documental sueles tener como que el típico formato de que la persona se siente, te cuenta la historia, bla, 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 y como que esto, lo otro. Pero bueno, obviamente esto es como una dramatización de lo que Exacto. ocurrió. Entonces, obviamente una dramatización de lo que ocurrió no va a ser exactamente uno a uno de lo que Exacto. sucedió. Entonces, a lo mejor por eso no califica a documental, sino califica a película normal, de ficción, entre comillas, ¿no? Se estrenó en el 2025 y la dirigió y la escribió una cineasta tunecina. Así se llaman los de Túnez. ¿Tunecina? Tunecina. Qué divertido llamarte. O sea, decir, yo soy tunecino. Sí. Está fina. Me gusta. Disculpa si digo mal el nombre, pero Kauther Ben Hania. Es una mujer. Y bueno, además, en la producción, al parecer, habían personas como que muy, muy importantes detrás de ella, que sí, Joaquín Phoenix, Alfonso Cuarón, Spike Lee, Jonathan ¡Wow! Glazer, Brad Pitt. O sea, en esta película, como ya dije, es como una dramatización de eventos reales que cuenta la historia de Him Rajab, que era una niña palestina de 6 años que quedó atrapada en un carro en Gaza en enero de 2024. Se logró conectar con la Media Luna Roja Palestina, Palestine Red Cross, algo, Society, exactamente. Y bueno, les contó que se encontraba atrapada en este carro con sus familiares muertos alrededor de ella. O sea, era ella la única sobreviviente en ese carro. Eran 6 personas, creo, o 5, y ella era la única sobreviviente en ese momento. Y nos cuenta la historia de cómo estos operadores mantuvieron comunicación telefónica con ella y era como que tratando de coordinar un rescate para ella y tratar también de consolar a la pobre niña que estaba, o sea, ella también estaba herida en el momento en el que estaban hablando con ella. O sea, algo que hace la película es que implementa los audios de vida real de estas llamadas de auxilio que hizo Hind dentro de la película. O sea, cuando escuchas a la niña hablando es Es la voz real. es la voz real, o sea, son las llamadas reales que se realizaron a la Media Luna Roja Palestina. Entonces, como ya dije, la directora es Kauther Ben Hania. Después tenemos al reparto principal, que es Saya Kilani como Rana, Hassan Faki. Ese es el nombre de la que está hablando con Hind, que tiene como el velo blanco. Después está Motas Malis, que es Omar. Después está Amer Helel, que es Maddie. Después está Clara Curry, que hace de Nisreen. Y también hay participaciones de Mudar Alagi y Suasan Khalil. Ok, perfecto. Muy buena mi pronunciación. Se estrenó el 3 de septiembre en el Festival de Venecia, aparentemente.
Es una película corta, dura 89 minutos nada más. Y los países de origen de esta película son tanto Túnez como Francia. Pero está nominada a los Oscars como una película tunecina. Esta película nada más está nominada a un Oscar, que es al mejor, o sea, mejor película internacional. En el Festival de Venecia se ganó el Gran Premio del Jurado y tuvo una ovación de pies de más de 20 minutos. Duró exactamente 23 minutos. Exactamente. Bueno, como ya dije, también es la candidata oficial de Túnez. En los Golden Globes estuvo nominada también como a mejor película en idioma no inglés. Okay. Y bueno, sí, eso es más o menos la ficha técnica de la película. Ok. Bueno, realmente esta película es como delicado hablar. Sí, es que esta es una película que más allá de tocar temas que quiere ahondar, es simplemente está contando un caso de vida real y cómo se vivió ese momento y la importancia de la historia de ella. Entonces como que tocar aspectos técnicos y de estas cosas y como que temas que toca es como, se siente un poco sórdido, creo que es la palabra. Ok. Porque en verdad, porque sí, al final esto es un podcast de cine, de hablar de como que los aspectos técnicos y de los temas que trata y bla, bla, pero al mismo tiempo siento que esta es una película que va más allá de lo que es el cine y de lo que podría contar en el cine, porque es una historia, como ya dije, de vida real y es algo que va más allá de lo que es el cine, pues. Sí, ¿Sabes? creo que es más que todo por el hecho de que es el relato, digamos, fidedigno de la muerte de una niña. O sea, estamos escuchando las últimas palabras de una niña que Exacto. murió en un carro alrededor de toda su familia por un conflicto en el que realmente nadie, Sí. o sea, nadie tiene la culpa en el sentido de los ciudadanos comunes, los civiles. Entonces, obviamente es delicado hablar de esta película porque como existe la película de Hin Rajab, hay muchas personas que también han perdido su vida por este conflicto, Sí. en situaciones similares, en situaciones distintas, y es, o sea, es algo real, o sea, creo que eso es lo fuerte de esta película, que más allá de, por ejemplo, como en I'm Still Here, que sí es una historia de vida real, aquí tienes la voz de la niña Exacto. antes de morir. Y creo que eso le da un toque demasiado como poderoso a la película, que realmente tú lo estás viendo y tú no te lo crees. O sea, Sí. no sé si a ti te pasó, pero llegó un punto en el que yo sentí que, o sea, a mí me pasa a veces que con todas las noticias y con toda la información que está en nuestras manos y todas las tragedias que están en el mundo, a veces uno empieza a generar como cierta desensibilización al Sí. respecto, Sí, sí, sí. porque uno está súper, hiper, mega recontrasaturado de todas De las cosas todo. malas que pasan todos los días. Y con esta película me pasó que, o sea, como de alguna manera recuperé como esa sensibilidad que de alguna manera he perdido, porque también este es un conflicto que tiene años y años y años. Y llega un punto en el que cuando escuchas tanto de una cosa, simplemente como que empiezas a ignorarlo. Y con esta película fue como un llamado de atención de, hey, hay que prestarle atención Sí. a esto, pero de verdad. Sí, es que- No es la historia de Repose de liberen A Palestina. a Palestina, no. No. Es de verdad, Sí, es un llamado como a la justicia, a hacer algo, a la acción, sí. a que, ¿sabes? Tipo, haya rendición de cuentas y Sí, bla, el bla, bla. entendimiento también del conflicto, de entender la gravedad de las cosas que están pasando, porque Sí. claramente esto pasa en otro lado del mundo, que de alguna manera también afecta, ¿sabes?, a la situación política, social, económica de donde estemos nosotros, pero no sé, siento que la película te lo pone tipo in your face, demasiado... Es que bueno, es lo que está diciendo la directora. Vi una mini entrevista que le hicieron, que de hecho esta es una entrevista que pueden ver, que está creo que en el YouTube de la Academia, o sea, de los Oscars. En donde ella dice que es un llamado a la justicia, que es lo que dije. Entonces dice, argumentando que sin rendición de cuentas no puede haber paz y que la inacción ante la matanza diaria convierte a los observadores en cómplices. Entonces literalmente eso, tú estás viendo la película y tú dices, o sea, Tal cual.
Qué horrible. Sí. Pero bueno, vamos a intentar explicar un poco a grandes rasgos el conflicto Palestina-Israel. Es muy complejo, Sí. honestamente. Es demasiado complejo y es un conflicto que históricamente, casi que desde los inicios de los tiempos registrados por la humanidad, este territorio está en disputa. Entonces, ok, vamos a ver cómo intento resumir la información lo más concisa posible. Bueno, antes, para tener un poco de contexto, entendamos que este fue un territorio que fue parte de muchas civilizaciones. Fue parte de los romanos, de los babilonios, de los persas, de los romanos. Por lo tanto, históricamente ha sido un territorio Muy que ha diverso. tenido una mezcla religiosa muy importante. O sea, aquí en este territorio han convivido religiones de todo tipo. Entonces, Judíos, musulmanes, cristianos, o sea, tú nómbralo y exacto, lo más seguro es que haya existido o sea, y hayan convivido en ese espacio. en ese espacio. Y esto es importante resaltarlo porque a raíz de que ha sido un espacio en el que varias religiones han compartido, esto genera que de alguna manera sea un espacio importante para muchas religiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? La disputa entre religiones, por decirlo de alguna manera, de este territorio es entre los judíos y los musulmanes. Creo que eso es como a grandes rasgos, digamos, la división de creencias religiosas que están pasando en este espacio. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar, como ya dije, por el Imperio Otomano, que creo que es como que lo más cerca, pero igual al mismo tiempo le damos como que profundidad. Ok. Entonces, como ya sabemos, esa región en ese momento en el que cae el Imperio Otomano estaba habitada mayoritariamente por árabes y estos eran musulmanes y cristianos, ambos dos. Y también había una pequeña, o sea, una comunidad judía que no era igual de grande que ellos, pero igual había un porcentaje alto. Entonces, el conflicto surge a raíz de dos movimientos como que nacionales que se dieron en ese momento, que trataban sobre el mismo territorio. Entonces tenemos lo que es el sionismo y lo que es el nacionalismo como que árabe y palestino. Entonces, el sionismo sostenía que los judíos, más allá de ser una religión y personas que comparten una religión, eran un pueblo. Y que necesitaban una nación y un lugar donde, o sea, hay un estado propio, por así decirlo. Exacto. O sea, Ellos- básicamente crear el Estado judío, Exactamente. básicamente. Y proponen que sea en Palestina. En el Exactamente. territorio de Palestina dicen, bueno, este va a ser el pueblo, o sea, la tierra del pueblo judío. Exactamente. Tipo, oficialmente. Y después también, como ya dije, tenemos lo que es el nacionalismo árabe y palestino, que los habitantes que ya habían ahí, ellos como que querían también, o sea, ya están desarrollando una propia identidad nacional, por así decirlo, y también tenían como estas aspiraciones de formar un Estado independiente. Entonces, ¿qué pasa? Después de la Primera Guerra Mundial, se dividen como que varios territorios y ese territorio cae en manos de Reino Unido. Entonces, cuando cae en manos de Reino Unido, después de la Primera Guerra Mundial, él como que, o sea, ellos administraron este territorio y tenían sus tropas y bla, bla, bla. Y según lo que dicen es que se le prometió este territorio tanto a los palestinos como a los judíos. O sea, que ambos podían tener la misma tierra. O sea, lo que pasa con Gran Bretaña en 1917 es que hacen la declaración de Balfour, en el que básicamente Gran Bretaña tiene el control de Palestina y les promete a los judíos que Palestina va a ser su tierra. Esto lo que hace es que muchos de los judíos que estaban, digamos, en exilio o regados en varias partes del mundo, decidan Por culpa volver del a Holocausto. Palestina. No, esto es 1917. Ah, ok. Aquí todavía no había... No viene el holocausto. Eso lo corto. Ajá. Hace que muchos judíos que estaban regados alrededor del mundo decidan regresar a Palestina a raíz de la promesa de Gran Bretaña. Entonces, luego de eso, se empieza a generar como cierta tensión en el territorio porque tenemos, digamos, esta mezcla de religiones y todavía no está como en papel demasiado como establecido de quién es esta tierra, qué se puede hacer, qué no, no sé bueno, qué. ya, punto importante es que también, al parecer, Reino Unido como que le prometió independencia a los árabes si los ayudaban contra los otomanos.
Ok. Entonces, eso también como que viene en factor de juego, pues. Claro, como que Se jugó a hizo- doble agente. Exacto, se dieron las mismas promesas a dos pueblos distintos y bueno, ya después el Reino Unido, cuando llegó el momento, dijo, me voy a lavar las manos y ustedes resuelven. Literalmente. Pero bueno, Entonces, todo se empieza a agravar con la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, claramente sabemos el Holocausto, el antisemitismo. el antisemitismo, la persecución a los judíos genera pues una diáspora. Exactamente. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1948, específicamente el 14 de mayo, se funda oficialmente el Estado de Israel, sin ningún tipo de aprobación del pueblo. Es decir, no se hizo un referéndum Exacto. de sí o no, no. Esto simplemente fue, Ya, listo. se fundó el Estado de Israel. Entonces, ¿qué causa esto? Una diáspora forzada y divide la población palestina entre Gaza y Cisjordania, que terminan siendo como las dos regiones de Palestina. Esto genera muchos conflictos entre Palestina y... O sea, sí, esto genera conflictos en la región. De hecho, pasa la Guerra de los 6 días, que es una guerra que ocurre en 1967, que genera que el Estado de Israel, de alguna manera, establezca un régimen un poco más autoritario. Empiezan los enfrentamientos de los palestinos contra el Estado de Israel de una forma más sistematizada. Además que, o sea, en una parte que me parece que... Esto me parece demasiado interesante, el hecho de que cuando se fundó Israel como Estado, los otros países árabes alrededor de ellos no querían que hubiese un Estado de Israel con los judíos, sino Sí. que ellos, bueno, querían, no sé si querían a los palestinos o ellos también quedarse con el territorio, pero fue como que los invadieron 5 países, o sea, y aún así Sí. Israel ganó. Sí, O es que sea, es raro, es que y es además, y complejo. amplió el territorio por 78% de lo que ya Sí, tenían. de hecho, ellos en algún punto, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero invadieron una parte de Egipto. Ellos tenían el territorio así, e hicieron esto. Sí, O sea, se expandieron como que un poquito hacia los lados, sí, sí. pero como diagonal Sí, así. sí, sí. Vamos a poner aquí las fotos para que se entienda un Exacto, poco para más. que vean cómo fue Pero la bueno, cosa. a raíz de todos estos enfrentamientos, o sea, surgen como varias organizaciones, digamos, clandestinas terroristas. Y aquí es cuando surge, en 1987, imagínate, Hamas. ¿Se dice así, Hamas? O sea, al final de los 80 fue que se fundó Hamas. Sí. Es una organización militar de los palestinos en contra del Estado de Israel. De hecho, Hamas, como organización, en el 2006 ganó unas elecciones. Sí. Ah, bueno, aquí tengo los estados que al parecer capturó Israel en el momento en el que Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, la península del Sinai y los altos del Golán. No, pero bueno, aquí tengo como que unas organizaciones o sea, importantes como para todo esto, porque está la OLP y Hamas. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, surgió como un representante nacional, ¿verdad? Como que de lo que querían las personas palestinas, de queremos que nos dejen de ocupar nuestro territorio, bla, bla, bla. Porque, ¿qué es otra cosa? Cuando se hizo el acuerdo de la ONU de formar el Estado de Israel, le dieron parte del territorio a los judíos y parte del territorio a los palestinos. ¿Qué pasa? No me acuerdo en qué conflicto o si fue algo como que, creo que fue en algún conflicto, Israel como que amplía ese territorio que les fue dado e invaden este porcentaje que le dieron a Palestina. Ok, sí, exacto, Y sí. desplazan a las familias palestinas de sus hogares y Sí. bla, 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 que de hecho creo que esto es algo que le pasó a la familia de Belhadid. Ellos son palestinos. Y les No pasó sabía. eso que creo que acogieron a una familia judía en su casa y les quitaron su casa. Ok. Tengo que buscarlo, pero estoy casi segura de que esto es algo que pasó Yeah. y los desplazaron de su hogar, pues, y Claro. la historia de ellas son como de varios palestinos, pues. Claro. El tema de todo esto es para entender más o menos cómo está organizado el contexto en el que pasa la tragedia de Hin Rayab. Entonces, digamos que tenemos el Estado de Israel, que es básicamente, se autoproclama judío y dice que su tierra es tierra judía. Exacto. Tenemos a los palestinos, que son habitantes de este estado, en su mayoría son musulmanes.
que es el caso de Hin Rajab y su familia, que son musulmanes. Entonces, tenemos el enfrentamiento, como dijimos al principio, de alguna manera de judíos contra musulmanes. Entonces, todo esto pasa porque Hin Rajab está con sus tíos, con sus primos, y están empezando como a evacuar una zona que dijeron que, pues, Exacto. que había que evacuar porque iban a empezar a bombardear. Exacto. En el proceso se encuentran con, digamos, un enfrentamiento de balas, o bueno, en verdad, un atentado Sí. a los civiles de las fuerzas militares de Israel, que, bueno, son parte del Estado de Israel, judíos. Entonces, nada, en este proceso, cuando están los tanques de estas fuerzas militares de Israel, básicamente le caen a metrallazos a todo lo que esté a la vista, y allí está, por mala suerte, el carro de Hin Rajab. Esto pasó el 29 de enero de 2024 en el barrio de Tel Al-Hawa, que es una ciudad de Gaza. Y bueno, como ya saben, iba Hind, que tenía 6 años, junto con su familia, con sus tíos y sus primos. Y bueno, los interceptaron las fuerzas israelíes y dispararon como 335 balas al carro. Y bueno, esto mató a la mayoría de la familia de Hind en el momento en el que empezó este conflicto ahí. Después quedaron vivas ella y su prima, y después hicieron otra ronda y mataron a la prima y quedó viva Hind. Y bueno, Sí. más tarde muere Hind también. Sí. Bueno, dicen los reportes que ella estuvo en contacto por llamada con su mamá y su papá como alrededor de 9 horas, y la llamada que tuvo con la Cruz Roja duró aproximadamente 3 horas. Obviamente existieron Claro. interrupciones, pero esa es como la duración aproximada. Sí. Bueno, realmente esto es una tragedia porque Sí. básicamente están disparando a civiles. Eso es algo que el Estado de Israel niega. O sea, ellos no admiten que sus fuerzas militares le disparan a civiles porque sí. Pero el problema de todo esto, más allá de cómo pasaron las cosas, creo que también es como la burocracia y el sistema alrededor Sí. de intentar salvar a una persona. Creo que es una de las temáticas que más frustración te muestra la película, y al final creo que termina siendo la muestra más clara de la poca humanidad que existe alrededor de este conflicto, porque básicamente cuando Hint llama, la ambulancia está a 8 minutos de salvarla, literalmente está a 8 minutos Y de... fueron, Sí, al final obviamente te explican como todo... sí, de por qué no puede ir la ambulancia. Exacto, de por qué no podía ir y de toda la, o sea, toda la comunicación que tiene que haber entre la Cruz Roja como tal y el Estado de Israel y las fuerzas militares de Israel, y de, es que me parece tan inhumano Es que, todo, o sea, y te lo explica en la película cuando, ¿sabes? Cuando él está cuando hablando está con en la él, pizarra. está en la pizarra y le está explicando, y es tipo, ok, nosotros tenemos la llamada, pero después tengo que comunicarme con la Cruz Roja, entonces después la Cruz Roja se tiene que comunicar con, No sé quién. con el ministerio yo no sé quién, entonces el ministerio yo no sé quién se tiene que comunicar con los militares israelíes, y después los militares israelíes, después de que le dan el green light de que por ese lado sí pueden pasar, entonces ellos se comunican con el ministerio se comunica con la Cruz Roja, y y la Cruz Roja se comunica con nosotros. Y es como, Es demasiado proceso. es demasiado proceso, y es tan, o sea, me parece, Desesperante. sí, es como, es una ambulancia, o sea, Es una niña y aparte. además se supone que la Cruz Roja y todas esas personas son personas que no puedes arremeter contra ellos en situaciones de guerra o en situaciones de ocupación o en situaciones donde, o sea, se supone que estas son las personas en las que por nada del mundo tú le deberías disparar, porque ellos lo que están haciendo es un trabajo y tratando de salvar vidas, por más que tú hayas tratado de matarlos. Esa es como que la definición de la Cruz Roja alrededor del mundo, pues. Sí, al final creo que lo que demuestra es que las fuerzas militares de Israel no tienen ni un ápice de humanidad en su sangre, y berro, me parece horrible que o sea, no entiendo cómo un conflicto puede escalar a este punto. Es que me parece absurdo, o sea, Y además lo dicen, no sé si esto es verdad, pues, pero lo dicen en la película como que ellos en sus tanques tienen estas luces infrarrojas que nada más detectan
ondas de calor y obviamente no los cuerpos, ellos saben que hay una niña ahí y no les importa, Claro. no les interesa, igual la quieren matar y es como, ¿por qué? ¿Qué tanta crueldad tienes que tener en ti? O sea, o sea, nada más porque es Palestina, nada más porque no sigue Porque, la misma religión que tú, exacto. o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido, es una niña de 6 años, ya mataste a toda su familia. Literal. O sea, Es horrible. Pero bueno, sí, creo que también muestra mucho, aparte de todo el proceso burocrático, que te explica por qué es un conflicto tan complejo. eh, Creo que también es la frustración de Omar, que bueno, es quien primero contesta la llamada de, creo que es Sara, que se llama Layan. ¿Ah? Layan Amadez. Layan Amadez. Bueno, de la prima Layan. de Hind, que llama como por primera vez al centro de emergencias y Ese tal. momento es horrible. Es horrible. Y yo empaticé demasiado con él y yo me sentí él porque la frustración que él muestra Sí, es muy real. es real y en verdad tú terminas diciendo como que bueno, al final el jefe es el malo, pero no, es más complejo que eso porque él también está en una posición en la que él no quiere o sea, él no quiere decirle a los que manejan las ambulancias como que mira, sí, ve a salvarla, pero sabes, capaz... Arriesga tu vida. Arriesga tu vida y capaz te mueres. Ya le ha pasado, o sea, ya le ha pasado que se le muere gente en el proceso. Y creo que él también la está pasando mal, pues, entonces él está intentando, eso es lo que más frustración a mí me dio, que de verdad siguieron todos los pasos y pidieron todos los permisos, Sí. hicieron todo, e igual así explotaron la ambulancia. Estaban a 50 metros de Hind, pues. A 50 metros de Hind para ir a rescatarla e igual van y explotan la ambulancia. O sea, tú lo cuentas y parece ficción. Pero, Literalmente parece ficción pana, sí. de o sea, Sí. lo cronometrado que está todo, o sea, de verdad es horrible. Pero bueno, no sé si tienes algo más que decir como de la vida real de eso, o sea, quiero hablar un poquito como del actor, de Omar y algunas cosas de la película y ya, porque... Por ejemplo, el hecho de que esto sí me pareció súper chimbo, que es como que nada más pudieron ir a recuperar los cuerpos 12 días después. Sí, O eso sea, es después de horrible. que Israel se retira de esa zona, fue que pudieron ir a recogerlos. Y es como 12 Eso es horrible. días en los que, obviamente, Nadie tenía respuesta de... sí, o sea, y porque la voz de Hind se escuchó hasta las 7:30, en verdad no se sabía si ella había muerto o no. Obviamente uno ya asume que ella murió, pero es como que... Pero igual por lo menos la familia y- nunca tiene la certeza hasta Exacto, hasta que... que la ve y es como que, ok, sí murió. Sí. Y es... De hecho, la mamá de Hint, ella cuenta que ella fue a hospitales a preguntar por ella, que la buscó, que intentó, o sea, que ella pensaba que a lo mejor había logrado salir del carro y que había logrado escapar, pero la verdad es que no. Y es horrible como esa incertidumbre de no saber qué pasó, sí, básicamente de no tener la certeza de si está viva o no, pues. Además, me parece súper chimbo todo también el tema de los paramédicos que fueron a ayudarla y fue como que, ok, tenemos la certeza de que nos aprobaron esta ruta y no nos va a pasar nada y es como, igual van y te matan. Sí. O Es sea, horrible, eso estás es en una horrible. ambulancia, ¿me entiendes? Eso es Vas a ir a horrible. rescatar a alguien. O sea, eso es lo Es que horrible. no entiendo. Otra cosa que en el Washington Post y Forensic Architecture indicaron que los tanques estaban a una distancia de 13 y 23 metros del coche, o sea, del carro, Ok. pues. Y, o sea, esto significa que los soldados veían que adentro había una familia de civiles. Claro. Y había una niña adentro, estaban los niños y estaba todo esto. Y es como, ¿por ¿Por qué? ¿Por qué? No, no entiendo. De verdad no lo entiendo. Y bueno, al parecer como que la Amnistía Internacional y la ONU calificaron estos como que sucesos como crímenes de guerra. Obvio. Hay una fundación que se hizo en nombre de ella que se llama Fundación Jim Rajab, que es, o sea, se hizo un informe de 120 páginas ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Y bueno, se identificaron a los soldados y a los mandos israelíes que supuestamente estuvieron implicados en el ataque. Pregúntame qué hicieron, lo más seguro es que nada, porque así es la Corte Penal Internacional. Lol, qué mal. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno tener a la ONU y todos estos sistemas internacionales para que no volvamos a caer en una tercera guerra mundial, pero que hacen nada. Literal ya empezó, O pues. sea, no entiendo. Pero bueno, nada. ¿Tienes algo más que decir?
No, ya de vida real. Ok. Bueno, yo voy a decir algunas cosas que vi en una entrevista de, ay, no sé pronunciar su nombre, Motaz Malhis, El que hace de Omar. el que hace de Omar. Motaz Malhis. Él fue el actor que hizo de Omar. Él creció en Palestina, por lo tanto, que él interprete toda esta situación es muy valiente de su parte. Él dijo que cuando él estuvo haciendo la película, él de verdad se dio cuenta de todos los traumas que Claro. el haber crecido en Palestina le generó. De hecho, él cuenta que él empezó a actuar porque cuando él tenía, o sea, cuando estaba pequeño, mataron a un amigo de él que tenía 11 años, que se llamaba Amir Chabey. Voy a escribir aquí el nombre porque no entiendo mi letra con la que lo escribí. Sí, yo tampoco. No sé si es Shawi o Shabei. Creo que es Chabey. Ok. Amir Chabey. Si no, aquí lo vamos a escribir. Pero nada, mataron a un amigo de Omar y eso fue lo que a él le dio como el impulso de, a través del arte, contar estas historias que hagan que a las personas les interese un poco más la humanidad. Y para él la actuación es un medio para promover mensajes que puedan de alguna manera generar un cambio. Entonces, nada, eso me pareció como súper interesante porque se nota que está haciendo la película realmente con un motivo más allá del arte, sino que hay un motivo, digamos, más en pro de la humanidad y de, digamos, la convivencia pacífica. Otra cosa que le pasó a Motaz en el proceso de, ¿cómo se llama? De hacer la película. De hacer la película, es que pues obviamente él tuvo mucho contacto con ciertas personas que sí, o sea, que fueron parte de la vida real. O sea, él habló con el Omar de Qué real. loco. O sea, él como que tuvieron contacto. De hecho, creo que una de las pocas personas con las que no habló fue con la mamá de Hint. Eso fue nada más habló, creo que la directora. Porque él dijo que no sabría qué decirle, que cualquier Claro. cosa que él le pudiera decir iba a generar más dolor, entonces que en verdad como prefirió no hacerlo. También la grabación de esta película fue de manera cronológica y otra cosa que fue una decisión de la directora al momento de grabar es que el elenco no escuchó la voz de Hint hasta el momento de la grabación de la película. Sí. Por lo que las reacciones son, digamos, bastante reales. También el Omar de la vida real, después de que pasó todo esto, fue como algo tan traumático para él que se tardó entre 3 y 4 meses como para cargar a su bebé. O sea, que él no podía como percibir la idea de cargar a su bebé con todo el trauma que le generó la situación de Hint. Claro. Entonces, es para que entiendan también un poco como lo pesado que es la situación, no solamente para la familia directa, sino también para las personas que intentaron como ayudar en el proceso y para todos los involucrados, en verdad. También otro punto interesante que muestran en la película es el tema de los juegos en el teléfono, que ellos cuando están como estresados, su forma como de desconectarse y de no pensar en la situación era jugando en el teléfono. Y el actor cuenta que él se dio cuenta que cuando, o sea, que en los momentos en los que más ocupado estaba, era el momento en el que más tranquilo estaba. Okay. En el sentido de que cuando estaban como un poco más libres, claro. Tenían espacio para pensar en todas las atrocidades que habían escuchado y eso los hacía entrar literalmente en un bucle grave y por eso vemos que literalmente hay una psicóloga ahí tipo 24/7 porque obviamente la carga emocional de todos estos temas es bastante densa. Sí. Entonces sí, creo que esas son como algunas cosas, digamos, interesantes de la grabación. También al actor le han preguntado cómo se ha sentido con el éxito de la película y obviamente él dice que para mí no es un éxito porque para que esta película haya logrado todo esto tuvo que pasar una tragedia, pero él dice que para él la satisfacción viene del hecho de que se reconozca la historia y de que se haga conciencia respecto al tema y que ese es como su aporte a ayudar en todo este conflicto desde lo que él sabe hacer, que es actuar. Que bueno, me parece una relación bastante sana y bastante madura y humana con el arte,
de querer, más allá de generar arte por otros motivos, Sí, de verdad es una generar manera de... un cambio, pues. Ujú. Sí. Bueno, a mí me parece súper interesante todo el tema de que la directora no decidió mostrar nada que tuviese que ver con lo que le sucede a Hind, Ujú, sino que lo deja como a nada más que tú escuches qué es lo que sucede. exacto. Ella explica que más allá de querer mostrar lo que sucedió en tiempo real, minuto a minuto, lo que le sucedió a ella, también le parecía como importante contarlo desde una perspectiva que también fuese como, o sea, de los que trataron de ayudarla y de Claro, cómo todo este sistema burocrático afecta la vida de una niña de 6 años al punto de que no la pueden salvar, claro. a pesar de estar a 8 minutos. Entonces ella quería como que resaltar ese aspecto de, mira, es que no sé cómo, qué otra palabra decir que no sea fucked up. Trastornado, Sí, o sea, mira es que la otra palabra que estoy pensando es jodido. lo complicado, lo Sí, difícil, como, sí, lo atropellado, todas obstaculizado. esas palabras, o sea, que se vuelve el tratar de salvar una vida simplemente porque estás en un territorio en el que las otras personas quieren matarte porque sí. O sea, Literal. porque no es que tú vas a ir para allá también a tirarle, a meterle tiros, no, tú vas allá a salvar a una niña. Exacto. Tú eres como que una subdivisión de lo que podría venir siendo la Cruz Roja en Palestina para Claro. poder ayudar a las personas que están ahí más Sí. inmediatamente y no lo puedes hacer. Entonces es como... Sí. No, y, Ella quería mostrar esto con el tema de no centrarse tanto en lo que le sucedió a Hind, sino como centrarse en las tres paredes, en las tres salas que vemos que son tipo donde se hace la recepción de llamadas, donde está la oficina del supervisor y donde está la sala del apoyo psicológico. Como que esos son los únicos tres espacios en los que se desarrolla la película y me parece sí. muy interesante el hecho de querer mostrar no nada más la tragedia, sino Sino también la gente que quiere ayudar. y de cómo se puede obstaculizar por todo el tema burocrático. Eso me parece muy, como que una muy buena manera de hacer llegar tu punto, más allá de miren lo que están, lo Sí, atroz de porque a lo esto. mejor la historia no hubiera sido lo mismo si fuera solamente gente en el carro. Que ojo, igual hubiera sido como bastante fuerte verlo. O Sí, sea, igual hubiera sido traumático la historia en general sí, porque no es ficción. Esto está pasando. exacto. Em, pero el mostrar también la impotencia de las personas que están allí dispuestas a arriesgar su vida para salvar la vida de otras personas que están en un conflicto en el Sí, que no deberían estar. Un lado de la historia que a lo mejor no se suele contar. sí, Sobre todo porque puedes tener toda la disposición y puedes tener todas las herramientas para hacerlo, pero hay una fuerza mayor que al final es quien tiene el poder militar y quien tiene las armas, chama. sí, exacto. Además, bueno, también todo el tema que usaron el audio real, o sea, hay 70 minutos de audio grabado de la voz de Hind, o sea, pidiendo ayuda, pues eso es lo único que hace ella, tipo pidiendo ayuda. Y es como, o sea, esto fue lo que hizo que la directora quisiera hacer la película. Ella escuchó como que los audios y obviamente, o sea, la movió. No es que ella estaba viendo qué era lo que quería hacer, pero era como que este fue el primer motor a hacer la película. Claro. También como que te ancla un poco a lo que es la realidad más allá de la ficción, el saber que estás escuchando la voz real de Hind y también trata, o sea, va a dejar la película como un documento histórico de lo que Claro. fueron las últimas horas de Hind y de cómo las personas trataron de ayudarla. Y otra cosa que me pareció muy interesante ver en la película fue, ese es el momento en el que están hablando la mamá, la ambulancia y Hind, Ajá. que es tipo el momento en el que explota la ambulancia, que están grabando así con el teléfono y superpuesto en el teléfono Esa, está esa el escena video real, me mató. está el video real de esa escena que se hizo y tipo está en el teléfono está el video real y de fondo tú puedes ver a los actores haciendo exactamente lo mismo que está pasando en el video. Sí. A mí eso me parece como que Esa escena es demasiado poderosa. es súper, y me parece una manera muy interesante de contar la historia, de que es eso, pues te ancla en la realidad, te dice como que sí, Esto estás está viendo una película, pasando. pero esto pasó, o sea, esto es de la vida real y por más que tú estés viendo una película que está clasificada como ficción hasta cierto punto,
esto pasó de verdad y esto es vida Sí. real. Es que siento que cualquier persona podría pensar que esto es ficción. Exacto. O sea, si no tienes ningún tipo de contexto, si no ves nada de la película, si te ponen la película y ya, tú podrías pensar que es ficción si no estás Exacto. enterado del tema. Yo por lo menos no sabía nada de esto. O sea, yo no tampoco. estaba enterada de que esto había pasado y esto es una noticia del 2024. Y me estoy enterando a través de esta película. Sí. Y aquí voy con lo que estábamos diciendo en el video de predicciones, que, o sea, esta es la importancia del cine. O sea, más allá o sea, el cine es importante por muchas cosas, Sí. pero esta es una de las razones por las que tú dices, el cine trasciende el arte. El cine va más allá de implementar un arte y herramientas técnicas. O sea, esto realmente más allá. va más allá de eso y de verdad está de alguna manera abogando porque vivamos en un mundo mejor. Sé que suena demasiado cliché y suena demasiado romántico, pero Pero es verdad. de alguna manera eso es lo que está intentando hacer esta película. Porque Es un llamado a la justicia, como lo dice ella. el ver esta película y el estar consciente de que estas cosas están pasando y de investigar al respecto, a ti como individuo te da la necesidad de alguna manera de tener tu propio juicio, ¿sabes? De tener tus criterios. Y creo que parte de vivir en un mundo mejor y de vivir en un mundo en paz es tener criterio Sí. para muchas cosas y de ser No te objetivo. puedes dejar y no guiar por la opinión del público masivo. y no pueden haber fanatismos de ningún Exacto, de tipo. ningún tipo. O sea, tú puedes seguir la religión que tú quieras, pero ya cuando eso de alguna manera te está moviendo a tú reclamar un territorio como tuyo de forma arbitraria y generar la muerte y el genocidio de miles de millones de personas, eso no tiene ningún tipo de justificación por ningún lado, seas de la religión, pensamiento, Que sí, ideología no. política, de lo que sea, eso no tiene ningún Es tipo que de sentido. no, O sea, no es justificable. ninguna guerra justifica. Es lo que dije en Civil War, ninguna guerra, o sea, de pan a mí me parece que las guerras estamos en un punto de la vida en la que, obviamente es lo que está diciendo, pues hay momentos en los que las guerras son inevitables y sí, pero es como hay cosas que tú puedes hacer para que no existan este tipo de guerras y hay cosas que tú tienes que dejar ir para que todo el mundo, o sea, tú no puedes estar tan afincado y apoyado del lado no estoy hablando de los palestinos como tal, estoy hablando de Hamas como el grupo como tal, ellos están empeñados en que quieren la destrucción total de Israel y de todos los judíos, y obviamente eso está mal, pero también del lado de Israel tenemos a lo que se supone que es un pueblo soberano y democrático y bla, 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 y que está haciendo lo justo y está haciendo lo mejor, Sí. que también está haciendo exactamente, o sea, está cometiendo también atrocidades. A mí en verdad me encantaría hablar como con personas de ambos lados para entender la perspectiva de cada lado, porque obviamente esto es lo que yo vi, digamos, con la investigación que pude hacer a mi alcance, pero no es lo mismo Claro, cuando sí, es sí, tu sí. cultura y es tu país y es como... Pero igual, independientemente de cualquier razón, todos los extremos son malos, creo que eso es una, o sea, opinión popular, o sea, Sí, tú sí, no sí. puedes ser extremista por ningún lado y creo que también el punto de llegar a querer generar la muerte en masas de Bueno, sí. un determinado tipo de personas, ya sea por su raza, por su religión, por su nivel de educación, por su nivel socioeconómico, por lo que sea, por su género, por su orientación sexual, me parece Sí, sí, no. indefendible. No, es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, ¿tienes algo más que decir? No, creo que no. Yo creo A que ver. tampoco. Porque he visto que al parecer hay muchas personas que dicen que sienten un poco oportunista el hecho de que se use la voz de Hind en la película, pero yo siento que hubiese sido muchísimo más oportunista el querer mostrar los últimos momentos de Hind y todo el trauma por el que ella pasó. Claro. Eso hubiese sido muchísimo más oportunista. De hecho, la directora habla de Schindler's List y ella dice que eso le parece oportunista. Mostrar los momentos en los que los judíos entran como que a los showers a bañarse y no saben si van a morir o si van a tipo, de verdad ir a bañarse, eso le parece oportunista porque estás mostrando el sufrimiento de unas personas que ni conociste, no están aquí, murieron por tipo el holocausto y por cosas horribles, y eso a ella le parece como que muy oportunista y también por eso se dirigió por el lado de No mostrarlo. no mostrarlo, sino que
hubiese esta contundencia de estás escuchando la voz de una niña que se murió Claro. por esto, esto y lo otro. Y esa era otra razón por la que ella no quería caer en documental, porque ella sentía que, Perdía fuerza. sí, el explicar la situación de todo es como, yo no quiero venir a explicarte, Claro. yo quiero que tú vivas desde los ojos de las personas que trataron de ayudarla, cómo es esto. Porque tampoco lo hace desde un sentido de, que es lo que estamos diciendo de Sirat, pues como que no lo Del hace morbo no lo hace del desde el sufrimiento. y es como, me parece que en verdad hizo un muy, o sea, excelente trabajo la directora Sí. de mostrar esto y de cómo lo contó y de cómo lo hizo y de cómo se manejó todo, o sea, me parece Aparte impecable. que ella le pidió permiso a la familia. O sea, Sí. ella dice que sin el permiso de la familia, obviamente esta es una historia que no se iba a hacer, tiene el permiso de la familia, o sea, De hecho, ya... cuando la película estaba lista, ella habló con la mamá de Hind y la mamá de Hind le dijo que ella aún no estaba lista para ver la película. Obvio. Y lo que hizo fue, ella le dijo, muéstrasela a mi hermano, que yo confío, o sea, mi vida en sus manos. Que la vea él y que él te diga. Y él la vio, hablaron de la película y tipo, ella dijo, ok, perfecto. Y ella ha ido a varios como que, cuando se hizo el estreno, invitaron A a los lo- operadores reales, y invitaron al crew, invitaron a la mamá, y fue como que, ¿sabes? Todo este sentimiento alrededor Claro. del primer vistazo de Dejín Rayab. Claro. Me parece en verdad como que muy... Sí, yo siento que es una película que se hace con mucho respeto, con mucha Sí, empatía, con mucha sensibilidad, o sea, realmente es una película que te llega, o sea, sí, sí, te toca la fibra desde el minuto 1. totalmente. Cuando empiezas a entender lo que está pasando, te destroza. O sea, literalmente yo lloré, tipo, se me No, no, salían no, las no. lágrimas, se me salían las lágrimas. Se terminó la película y empecé tipo sobbing. Tipo, Es que y yo no podía creer que de verdad no la salvaron. Yo no es lo que yo podía dije, creer. yo O no sea, conocía lo nada de la dije y me historia. dieron un escalofrío. Yo no conocía nada de la Yo historia y yo tampoco. dije, ok, ya va la ambulancia y es tipo una historia de redención de que, bueno, a pesar de todo, sí la pudimos rescatar y tal, bla, 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 pero como que tratar de bring awareness. Y después cuando fue tipo, la última vez que se escuchó la voz de Hint fue a las 7:30 de la noche, yo así, Horrible, es horrible, es horrible. ¿qué? O sea, y de verdad se acabó la película y yo no me lo... O sea, me dio tanto sentimiento que yo decía, yo no me puedo creer esto. Fue horrible. Nada más que decir. O sea, de verdad me sentí muy mal. Pero bueno, nada, vamos a pasar con puntuaciones. Yo a esta película le di un total de 4.5. Esa fue la Ok. puntuación que le di. En verdad, no sé por qué no le di como la otra media estrella, creo que me devastó tanto la película. A lo mejor porque sientes Que que es una película que, a pesar de que es muy importante, creo que no verías de nuevo. no, para nada. Sí, exacto. O sea, no. O sea, no. No la vería de nuevo, no porque sea mala, sino porque me parece una historia No, demasiado fuerte. y es muy densa, en verdad. O sea, pero Es una a película... diferencia de Sirat, No, pero es que, o sea, si tú comparas esta película con Sirat, esto es un insulto para Dejín Rayab. literal. Pero es que, o sea, sí entiendo la comparación, porque una es el morbo del sufrimiento y de las muertes y bla, 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 y Y como que esta es con el mostrarte... propósito, ese es el dolor con propósito para que genere Exactamente, un cambio exactamente. positivo en el mundo. Pero bueno, sí, yo le doy 4.5, me parece que la película está increíblemente bien ejecutada, es maravillosa, creo que, bueno, nada, no tenemos nada que decir, es que estoy sin palabras. ¿Tú? Sí, bueno, yo a esta película le doy 5 estrellas, le puse Ok. un corazoncito y todo, porque en verdad, o sea, me parece una de las películas más importantes y más bien hechas sobre un evento Real. real que no es necesariamente abarca un contexto histórico, o sea, abarca el contexto histórico de todo lo que ha sido este conflicto en la vida actual, y creo que lo puedes traspolar a otros momentos de este conflicto, y que eso es lo que me parece lo poderoso de la película, y lo que tanto me gustó de la película es que de verdad te llega. No sé, o sea, me parece una película sumamente importante y que debería quedar en los registros de la historia, pues. Literal. Entonces, También me parece una forma muy ingeniosa de mostrar la historia a través de los audios reales. O sea, yo nunca había visto algo así, o no recuerdo haber visto no, 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 yo tampoco. algo como esto. La verdad, me parece muy innovador en ese aspecto y está muy bien ejecutado porque desde que empieza la película te dice, todo lo que vas a escuchar es real. Y la escena esta del teléfono mientras que está grabando, mientras está pasando la escena, también Sí, es sí, sí. maravilloso. ¿Cuál fue mi review? Es que ya ni me acuerdo qué fue lo que puse. Estaba tan anonadada. Bueno, Puse el mundo es demasiado cruel.
Es verdad. Mi review fue algo así como que esta película me destrozó la vida, algo así puse. Pero bueno, el review que escogí de Letterboxd dice, probablemente esta película hace lo más importante que el cine puede hacer. Que siento que es algo que no todas las películas logran. Hay, ojo, también es por el hecho de que este tipo de reacciones es algo que un género muy específico de películas puede lograr. Sí. Es decir, a lo mejor una película, una rom-com, no te va a generar esto. Sí, sí. Por el tema, o sea, simplemente por el hecho de lo que se trata. Y creo que es algo que, o sea, por lo menos en mi experiencia, o sea, al comparar con las películas con las que he sentido esto, son películas que tratan hechos de la vida real. Sí. Hechos históricos, periodos, cosas de la vida real que de alguna manera... Casos de la vida real. Exacto. Que de alguna manera, pues, terminan generando en mí una sensación de querer construir algo que pueda aportar a crear un mundo mejor. Sí. Entonces, creo que es el mejor review que pude conseguir como para hablar de esta película. Ok, el review en inglés dice lo siguiente. The horror is still unfathomable, the helplessness all too familiar. Both should haunt us for the rest of history. Es decir, el horror sigue siendo inconcebible y la impotencia demasiado familiar. Ambos deberían perseguirnos por el resto de la historia. O sea, el review como que engloba un poco lo que es el propósito de la historia, que es tanto dolor y tanto horror que se ha causado de verdad como humanidad debería perseguirte el resto de la historia para que algo así no vuelva a suceder. Claro. O sea, es ese tipo de actos que uno hacen decir, o sea, ¿por qué el mundo es tan cruel? Deberían perseguirte, o sea, ese sentimiento debería perseguirte para toda la vida y de verdad hacer lo mejor que tú puedes como humano y nosotros como humanidad llegar a un consenso de ¿Ya? no vamos a hacer esto más nunca. O sea, Y creo que se llegó a un punto en el que fue punto de quiebre como para la humanidad después del Holocausto, pero después, o sea, siguen pasando este tipo de tragedias y es como, ¿para qué tenemos organizaciones que se crearon para esto y no hacen nada? Mucha burocracia que es de nuevo, o sea, termina eso, siendo el mismo tema de la ambulancia a grandes escalas. exactamente, o sea, se traspola muy fácilmente si le queremos hacer la comparación. Y es exactamente eso, pues, o sea, las personas muriendo pidiendo ayuda, que alguien los salve, que alguien los ayude, y nadie los va a ayudar y nadie va a llegar a salvarlos porque hay demasiado red tape, que es como se dice en inglés, que es que hay demasiada burocracia alrededor de un tema, alrededor de cómo resolver un conflicto, que al final no se resuelve. Entonces, Sí, real, nada, we're doomed as a society. al parecer. Ay, no sé. De verdad, yo pienso en esta película y es como... Es muy triste. Porque O sea, vivimos de en un mundo verdad, así. por eso mi review fue el mundo es tan cruel, Es demasiado cruel. demasiado. Pero bueno, nada, amigos. Creo que hasta aquí llega el video. Hemos terminado exitosamente de ver todas las películas. Estamos agotadas. Terminamos con la película más importante y la mejor película de todas. Que me Sí, parece en verdad sí. Me parece que de todas es la más... O sea, es la que se tiene que ver. Sí. Es un must. Es un O sea, must. no puedes no ver esta película, me parece. Totalmente. Pero también creo que es eso, que te conecta con la realidad. Que a veces las películas son un método de escape. Esta no, esto te Esta, dice, pon los pies siéntate. en la tierra. Siéntate y mira. Pon los pies en la tierra porque te estás perdiendo de cosas importantes. Sí. Pero bueno, nada, amigos. Creo que hasta aquí llega nuestro video de hoy. Gracias por verlo. Comenten qué les pareció la película, si les gustó, si les pareció densa, si ya conocían la historia. En verdad, Si comenten antes ya lo que habían quieran. escuchado de Hind. Sí, yo no tenía idea. Yo tampoco. Y al parecer fue un caso muy mediático, muy importante, pero de verdad yo no conocía absolutamente nada, ni de los... O sea, nada. Otra cosa que me parece interesante es que la media luna palestina roja. La Red Crescent. La Red Crescent Palestine Society. Ellos mismos fueron los que difundieron estos audios. Ah, sí, sí. Entonces, o sea... Es un trabajo que viene desde las propias manos que intentaron salvar la vida de Hint. Pero nada, amigos, creo que hasta aquí llega el video. Gracias por vernos. Próximamente verán el video de predicciones finales de
de los Oscars. Y Cobra ya, 2000 horas. literalmente es larguísimo. Pero bueno, ya, nos toca Oscars el domingo, finalmente. Y después hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Pero bueno, seguro en el año vemos muchos nominados. Ojalá. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, amigos. Adiós. Gracias por vernos. Adiós.